En el día más sagrado de la semana, el séptimo día, el día de Shabbat, que Hashem nos ha regalado, vamos a desarrollar la segunda parte del tema las leyes de redención de las casas y campos en Eretz Israel, correspondiente a la Aliyá número 7 que se encuentra en Vaikra, Levítico capítulo 25 del verso 47 al capítulo 26, verso 2, para finalizar esta semana de la Parashá Bejar, que significa en la montaña, y nos preparamos para la siguiente que se llama Bejucotai, que es la número 33, con la ayuda de Hashem, el Elohim de Israel, el Dios Todopoderoso. Las leyes básicas de la redención son las siguientes. Número 1, vamos a ver 3 con la ayuda del cielo. Vatei Arei Jomá. Eso significa en español casas en una ciudad amurallada. Recuerden, hay contextos diferentes. Dicho de una manera, en lo que es el casco rural, la ciudad y urbano. O sea, dos términos diferentes, urbano y rural. La ciudad y el campo. Si alguien vendió su casa que estaba ubicado dentro de la ciudad que tenía una muralla en la época de la conquista original dirigida por Yehoshua ben Nun, tenía el derecho a volver a comprarla en cualquier momento dentro del año posterior a la venta. Si no la recuperaba dentro de ese año, se convertía en propiedad permanente del nuevo dueño. Solo el dueño original no podía volver a comprarla, sino que tampoco se le restituiría con la llegada del año del Yobel. Estas son leyes que aplicaban en ese momento. Las leyes concernientes a la recompra de una casa en una ciudad amurallada difieren de las de volver a cualquier otro tipo de bienes en los siguientes puntos, en los que estaremos viendo a continuación. Al darse cuenta de que una casa en una ciudad amurallada no puede volver a obtener después de un dueño, el Yehudí se debería de abstener de venderla a menos que se vea obligado a hacerlo por una necesidad extrema. La Torá desalienta estas ventas debido a que las casas de las ciudades amuralladas poseen una kedushá, una pureza, una santidad muy especial. No es lo mismo que en la zona del campo que estaremos viendo. Vatei, el segundo, Vatei Hatzeirim, perdón. Vatei Hatzeirim, eso significa casas en una ciudad abierta. Ahora sin muralla. Son 3 las que vamos a ver. Si alguien vende su casa en una ciudad abierta, es decir, una casa que no se encuentra en una ciudad amurallada, en la época de Yehoshua, puede redimirla indefinidamente si no la volvió a adquirir a la llegada del año Yobel. Se le devolvían sin cargo alguno. Las leyes de compra de casas en ciudades abiertas son similares a aquellas de la recompra de campos que estaremos viendo en el próximo párrafo. Debido a que la gente que vive en este tipo de casas generalmente está ligada a la agricultura o ganadería, ya sea que trabajan en los campos o que los protegen, así como la Torá les otorga una cantidad ilimitada de tiempo para volver a comprar los campos y luego decreta que los deben devolver al dueño original en el año de Yobel.
ya que les proveen al dueño su sustento. Así también se les otorga estos privilegios a las casas que estaban cerca de estos campos. El tercer caso y último de los que estamos viendo es Sede Ajuzá. Eso es en un campo. Ya veíamos en una ciudad amurallada, en una ciudad sin muralla o abierta, ahora en el campo. Si alguien vendía un campo, no podía volver a adquirirlo antes de los 2 años posteriores a dicha venta. Estos años deben ser 2 años productivos en los cuales el nuevo dueño puede cosechar. A partir de ese momento, el propietario original tenía el derecho de volver a adquirirlo hasta el año Yobel, cuando se daba el jubileo. Recuerde que hay ciclos de conteos y registros que llevan ese control. Cuando se le devolvía en forma gratuita, no había que pagar nada. La bendita Torá de Hashem le otorga al dueño del campo el derecho de volver a comprarlo eternamente siempre que sus sustentos derive de éste. Sin embargo, para desalentar las ventas por las conveniencias y que el dueño tenga la intención de recuperar el campo inmediatamente, la Torá no permitía la recompra por 2 años completos. 2 puntos con respecto a lo que hemos leído. 1. Solo el dueño y no un pariente puede volver a comprar la casa de habitación. 2. Paga por la casa el precio original por el que la vendió. No puede deducir ningún dinero por la cantidad de años que el nuevo dueño utilizó la casa. Luego de la venta, por consiguiente, el dueño no recurría a la venta de su campo a menos que se viera forzado a hacerlo por una gran necesidad. Un campo o una casa en una ciudad de levitas, de Levín, la Torá hizo excepciones a las leyes arriba mencionadas para un campo o una casa que pertenece a un leví en cualquiera de las 48 ciudades en las que habitaban los leví. En todo lo que era o era Eretz Israel estaban distribuidas, repartidas, colocadas 48 ciudades donde se establecieron en todo el país levitas. Una casa o campo vendido por un leví se podía recuperar de inmediato y por siempre, y si éste no volvía a adquirirlo, se le debía devolver en el año Yobel, en el año 50 del ciclo de conteos. A los leviim se le otorgaba privilegios especiales, ya que no poseían tierras como las otras tribus, poseían bienes solo dentro de sus ciudades, y la Torá no quería que perdieran sus bienes. Abajo hay una descripción gráfica de estas leyes que las estaremos viendo, que estas leyes de recompra de bienes vendidos en Eretz Israel. Podemos ver el cuadro. Tipo de propiedad, tipo de propiedad vendida. Siguiente, tiempo mínimo para recuperarlas. Tiempo máximo para recuperarlas. Devolución al dueño original en Yobel. Aquí veremos si aplica o no aplica. Son 4 casos. En la primera, una casa en una ciudad amurallada se recuperaba de inmediato en el tiempo mínimo. En el tiempo máximo, 1 año desde el momento que se vendió y no era recuperada en Yobel. Y así sucesivamente en la segunda. En un campo de ciudad abierta también se recuperaba de inmediato y en tiempo máximo era indefinido.
y la devolución al dueño original si era posible. En los campos eran 2 años el tiempo indefinido, en tiempo mínimo y máximo, y la devolución al dueño. En casa o un campo de una ciudad de los Leviim, el tiempo mínimo era de inmediato, el tiempo máximo indefinido y regresaba al dueño. En síntesis, esto es los 4 casos que hemos visto anteriormente, están sintetizados en este cuadro. ¿Por qué la Torá decretó que en Eretz Israel los dueños tienen el privilegio de volver a adquirir la propiedad y que los campos deben devolverse a los dueños originales en el año de Yobel, de jubileo? Cuando Yehoshua ben Nun distribuyó la tierra en la época de su generación, se le otorgó a cada tribu un lote divino. Se le destinó a cada tribu la porción específica que les estaba espiritualmente según su carácter. Por lo tanto, Adonai quiso mantener más o menos la división original. Cuando Mashiach, que sea pronto y en nuestros días que venga, comenzaremos a contar desde 0 hasta el año de la Shemitah y Yobel, y en todos los lugares que estén bajo el dominio hebreo, estableceremos qué ciudades serán amuralladas y las leyes de recompra se sancionarán de nuevo. Que este día de Shabbat sea de mucho reposo, gozo, meditación en la Torá y en nuestro noble pueblo Israel, y todo bajo la voluntad, el poder y la misericordia del Dios de Israel y del mundo. Shabbat Shalom.